Ya. Entonces, vamos a revisar la historia de los pueblos indígenas. Yo voy a exponer más o menos por unos 30 minutos. Después pasaríamos al tema de preguntas, comentarios, al final de la exposición. Para ver la historia de los pueblos indígenas en Bolivia, necesariamente tenemos que remontarnos hasta la precolonia, hasta antes de la colonia, ¿no? Para ver cómo estaban organizados los pueblos indígenas. Antes que lleguen los españoles, los pueblos indígenas estaban organizados en señoríos o naciones a lo largo de la región andina, en la parte alta del territorio nacional. Había varios pueblos, ¿no? Esos pueblos, por ejemplo, al lado de La Paz estaban los pacajes, al lado de Oruro estaban los carangas, al lado de Oruro también los oras, los quillacas, al lado de Potosí estaban los charcas, jarajaras, chichas, pero también había otros pueblos, ¿no? Como los callahuayas en La Paz, los chuis en Cochabamba, los cotas en Cochabamba, que han desaparecido, han salido los cotas, ¿no? Hay varios pueblos, también naciones que han ido desapareciendo. Entonces, actualmente tenemos 17 o 18 naciones en la región andino-amazónica, pero también hay otras naciones, ¿no? Como ustedes conocen, en Piedras Bajas. Hay casi 34 naciones en Tierras Bajas, ¿no? Son más numerosos. Entonces, cada pueblo indígena tenía sus propias formas de gobierno, su estructura de gobierno, sus normas y procedimientos propios, controlaban determinados territorios. Pero también tenían territorios descontinuos, ¿no? En distintos pisos ecológicos. Generalmente vivían en la parte andina, pero tenían pedazos de tierra en la puna, ¿no? Para manejar los camélidos. Los camélidos era importante en la región andina para el transporte, comercialización de productos principalmente, ¿no? Porque antes todavía no había las mulas, los caballos, los burros incluso han sido traídos de España, ¿no? El principal fuente de transporte eran los camélidos para entonces. Pero también tenían pedazos de tierras en los valles para sembrar productos, principalmente el maíz, ¿no? y otros productos. Y en los yungas para sembrar coca. Entonces, esto les permitía generar una subsistencia a los pueblos indígenas, pero también en torno a estos pisos ecológicos se organizaba una dinámica económica, ¿no? Y un régimen alimentario, digamos, diversificado. A esto algunos autores le han llamado control vertical de distintos pisos ecológicos, que permitía la subsistencia de los pueblos indígenas. Pero entre los pueblos indígenas también se disputaban territorios, ¿no? Había conflictos territoriales entre varios pueblos de la zona del altiplano, pero también a la vez establecían alianzas en el marco de la reciprocidad y distribución de recursos. Había, por ejemplo, una nación, una confederación en el sur de Bolivia, entre Chuquisaca y Oruro. Los jarajaras tenían un amplio territorio que controlaban, ¿no? Entonces, lo que se puede decir es que antes de la colonia ya existían las naciones y pueblos indígenas originarios a lo largo de la región andina, ¿no? Con su propia forma de organización, sus formas de controlar el territorio, sus formas de producir. Tenían una cultura. Era un sector muy diverso y se sigue manteniendo hasta la actualidad esta diversidad, aunque ya han desaparecido algunos pueblos, ¿no? Pero seguimos viendo bastante diversidad que todavía
hasta el momento no es reconocido esta diversidad. Se ha reconocido de manera muy general algunos pueblos indígenas, pero todavía no cada uno de estos. A ver, luego aparece el Estado colonial, llegan los españoles y constituyen una colonia, digamos, en América y también en la parte del Collasuyo. Y para controlar a la población, implementan una serie de políticas para someter y explotar a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, las tierras más productivas de los valles, en este caso los valles de Cochabamba, valles de Chuquisaca, y más sus habitantes, con sus habitantes son entregados a los españoles en calidad de encomienda. Entonces, a los españoles que llegaban aquí a la América, a Viayala, se les entregaban territorios extensos, con más sus habitantes, pero esos habitantes debían pagar tributo a los españoles por estar en ese territorio que les han entregado, por estar en su encomienda, ¿no? Era una forma de explotación a los indígenas. Pero también tenían que trabajar para el encomendero. Tenían que hacer una serie de servicios en su casa, tenían que llevarle productos, tenían que transportarle al propio español. Entonces, tenían que cumplir varias obligaciones. Entonces, los pueblos indígenas cumplían varias obligaciones por haber sido, digamos, conquistados por los españoles. Pero por otra parte, las poblaciones dispersas, generalmente en la población andina estaba bastante dispersa. No había centros poblados, sino más bien los españoles llegando crearon centros poblados. A ellos les llamaban reducciones o pueblos indígenas. Entonces, en estas reducciones ellos organizaban en forma cuadrada como en España. En una parte estaba la iglesia con el cura, la otra parte estaba el corregidor, ¿no? Y alrededor estaban las casas de los españoles principalmente. Los pueblitos se formaron con habitantes de españoles, con la finalidad de controlar a los pueblos indígenas. Para eso se conformaron los pueblos indígenas. Entonces, los habitantes de los pueblos indígenas también debían pagar tributo al Estado español. Es decir, les organizaban en pueblos indígenas, pero con la condición de que paguen tributo al Estado español, pero también que cumplan con la obligación de mandar mano de obra gratuita a las minas de Potosí. A esto se lo llamaba encomienda, ¿no? Entonces, cada pueblo indígena mandaba cierta cantidad de población indígena, principalmente hombres, a las minas para que vayan a trabajar gratuitamente para los españoles, ¿no? Era una forma de explotación que ejercían los españoles para generar recursos, recaudar generalmente oro y plata, ¿no? Entonces, los españoles llegaron, les reconocieron, a los indígenas les reconocieron terrenos, les dijeron, este pueblo va a ser de ustedes, pero con la condición de que cumplan la mitad y paguen el tributo, ¿no? Entonces, les pusieron obligaciones a los pueblos indígenas. A estos se estableció un pacto de reciprocidad, le llamaban a este pacto de reciprocidad desigual entre comunidad indígena y el Estado colonial. Los primeros podían organizarse en estos pueblos según sus usos y costumbres, podían elegir sus autoridades, pero tenían que cumplir con la mitad y el tributo, ¿no? Entonces, los españoles llegando a América, a Viayala, aquí al Collasuyo, se adueñaron de todo el territorio y les entregaron territorios a los pueblos indígenas a condición de que cumplan ciertas obligaciones con el Estado español, ¿no? Entonces, transformaron radicalmente la forma de organización precolonial, estas políticas coloniales de los españoles.
Sin embargo, los pueblos indígenas no se quedaron pasivos, no se quedaron callados, sino generaron resistencias a este modelo colonial. Eh, a mediados del siglo XVIII, el Estado español entró en crisis. Sus ingresos económicos disminuyeron y considerablemente, por tanto, aumentaron la presión sobre la población indígena para que paguen tributo y manden trabajo a las minas de Potosí. Entonces, antes de la movilización de Túpac Katari y Bartolina Sisa, ya estaba en crisis el Estado colonial. No tenía ingresos suficientes para mantenerse. Y entonces estaban innovando otras políticas, estaban pensando en otras formas de explotación a la población indígena. Entonces, los españoles, a través de los corregidores, distribuyeron de manera forzada mercancías a los indígenas. Esto se le conocía como repartimiento. Llegaba cualquier cantidad de mercancía de España y les repartían a los corregidores. Y los corregidores tenían que entregar a los indígenas y cobrar el costo de esas mercancías, aunque esas mercancías no les servían casi para nada. Eran de uso más suntuario para los españoles, ¿no? Pero estaban obligados para comprar para los indígenas. Entonces, esta presión sobre los indígenas generaron rebeliones en toda la región andina y en la región del Collasuyo, ¿no? Conocidos como cataristas y tupamaristas. Estas sublevaciones no solamente se produjeron al lado de Bolivia, sino también al lado de Perú. En realidad se generó en toda la región andina, porque era tremendamente el abuso de los españoles. Primero les obligaban a pagar tributo, luego les obligaban a ir a las minas y luego les obligaban a comprar sus productos que provenían de España, ¿no? Productos que no eran muy útiles para la vida cotidiana de la población. Entonces, aquí en La Paz, principalmente, se moviliza a Túpac Katari y Bartolina Sisa. Saben ustedes muy bien esto. Se intenta hacer un cerco a la población criolla mestiza que poblaba La Paz, y los indígenas intentaron hacer un dique para llenar agua y luego largarlo a la ciudad de Cochabamba. Pero ese dique reventó antes, ¿no? No se acumuló mucha agua. Entonces, la idea era de la movilización catarista de componer la vida social que existía antes de la colonia, la forma de gobierno que ejercían antes de la colonia. Entonces, querían destruir el Estado colonial y reconstituir el Estado incaico, el Estado del Collasuyo, ¿no? Entonces, eso era principalmente el objetivo de la resistencia. No era solamente resistir por resistir, oponerse a las políticas, sino más bien intentaban reconstituir sus autoridades originarias y su forma de vida anterior a la colonia. Entonces, estas movilizaciones eran de tal magnitud que abarcaron toda la región andina, que alteraron las bases de explotación colonial, pusieron en mayor crisis, digamos, al Estado colonial. Pero después de esta crisis también se van a producir los movimientos libertarios de 1805 a 1825, ¿no? Y solamente lo van a dar el golpe final, digamos, a este Estado que ya estaba debilitado, el Estado colonial. Pero lo principal es, hermanos, hermanas, que hay que reconocer que el Estado colonial ha sido ya debilitada por las movilizaciones indígenas originarios antes de la República, ¿no? Y a esto lo van a aumentar los movimientos libertarios, los movimientos independentistas. Muchas veces esto no se conoce, muchas veces se dice que la independencia lo lograron los mestizos, los criollos, ¿no? Solamente en la historia se reconoce a ellos, pero en realidad el Estado colonial ha sido ya casi derrotado por los movimientos indígenas cataristas, ¿no? Que ocurrieron a lo largo de la región andina.
Sin embargo, la explotación al indígena no desapareció con la república. Ustedes saben que la república se constituye en 1825, ¿no? Pero sin embargo se seguía manteniendo, incluso se va digamos, exacerbar, se va a aumentar la presión sobre los indígenas. Aunque se constituye el Estado de República de Bolivia, donde se dice que todos somos iguales ante la ley, indios, criollos, mestizos, todos somos iguales, pero en los hechos no era cierto. El Estado colonial seguía basado sobre las espaldas de la población indígena. Se seguía cobrando el tributo, aunque ya no existía la mitad, pero el Estado colonial, el Estado republicano, estaba basado principalmente sobre el tributo. Mantenía el Estado colonial, digamos, los indígenas, ¿no? Por ejemplo, con Simón Bolívar se impone una serie de decretos, pero unos decretos que no favorecían en absoluto a los pueblos indígenas, más bien eran contrarios a los pueblos indígenas. Entonces, muchas veces en la historia de Bolivia se ve a Simón Bolívar como el Salvador, y no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, el título y la autoría de los caciques quedaron extinguidos, ¿no? En la colonia todavía se reconocía la autoría de las autoridades originarias, los títulos de las autoridades originarias, ¿no? Pero en la colonia, mejor dicho, en la república, estos fueron extinguidos, fueron eliminados. Se intentó modernizar la relación laboral en las haciendas. Bolívar dijo, van a seguir existiendo las haciendas, van a seguir existiendo los patrones, pero tienen que haber una relación salarial. No tienen que trabajar gratuitamente, sino tienen que ser pagados con salario, ¿no? Entonces eso planteaba, no estaba planteando la liquidación de la hacienda, la eliminación de la hacienda y la devolución de los tierras a los indígenas, sino más bien estaba haciendo que se modernice la hacienda, que se pague salarios, ¿no? Entonces, en la República se fortaleció el latifundio en las áreas rurales, se continuó con las políticas de desestructuración de la comunidad indígena, al que se consideraba obstáculo para el desarrollo. En la República se decía que la comunidad indígena, tal como está organizado, no sirve para el desarrollo del país, es un obstáculo. Por tanto, hay que eliminar la comunidad. Entonces, planteaban dos formas de eliminar la comunidad. Uno era fraccionándole individualmente las tierras colectivas, para que generar un mercado de tierras y que esas tierras pasen a manos de los latifundistas. La otra forma que planteaban era expropiar todas esas tierras y entregarle a los latifundistas, a los patrones. Porque decían ellos, la tierra está en manos muertas. Se referían a los indígenas, porque los indígenas no producen la tierra, hacen descansar años y años. Por tanto, habría que entregar a los patrones para que lo produzcan de manera más eficiente. Esa era la idea de los liberales en el siglo XIX. Entonces, con estas ideas, por ejemplo, ya Melgarejo declara las tierras del país como tierras del Estado. Incluso las tierras de los pueblos indígenas son declaradas como tierras del Estado. Y los pueblos indígenas tenían que comprarlos del Estado para producirlas. Entonces, Melgarejo implementa una serie de políticas totalmente desfavorables a los pueblos indígenas, ¿no? Y a partir de entonces, a partir de Melgarejo sí intensifica la expropiación de las tierras. Los patrones, junto con el ejército, expropiaban tierras, desalojaban tierras y pasaban a manos de los latifundistas, ¿no? Entonces, en esta época los indígenas eran considerados como bestias de carga, no se los consideraba como ciudadanos, no tenían ningún derecho y por tanto se los expropiaba sus territorios, sus tierras. En 1874 se promulga la ley de exvinculación, esto en el gobierno de Tomás Frías.
Con esta política de exvinculación se intentaba fraccionar, dividir las tierras de las comunidades, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, optaron por la idea de fraccionar las tierras, dividir las comunidades, para que esas tierras con el tiempo pasen a manos de los patrones. Decían ellos, cuando manejan colectivamente la tierra, no se les puede expropiar, no se les puede tomar, tienen control sobre la tierra. Pero si va a estar dividida la tierra, fácilmente les vamos a comprar a cada uno de ellos las tierras o los vamos a quitar a la fuerza. No van a defenderlo colectivamente. Entonces, eso era la idea de fraccionar la tierra a través de la ley de exvinculación. Sin embargo, estas políticas de exvinculación fueron resistidas también de manera muy movilizada, de manera muy amplia en la región andina, ¿no? Uno de los levantamientos más destacados, digamos, hay varios hitos de estos levantamientos, pero los más destacados son la de Pablo Zárate Vilca, que abarca más o menos este levantamiento, esta movilización, la región de Tapacarí, de Cochabamba, Peñas de Oruro y parte del altiplano de La Paz. Entonces, Zárate Vilca se subleva contra el gobierno de Pando en 1899, porque Pando seguía intentando implementar las mismas políticas de los liberales, aunque habían establecido unos acuerdos con Zárate Vilca, ¿no? Porque con Zárate Vilca habían acordado de que Zárate Vilca iba a gobernar a los indígenas y el gobierno de Pando, José Manuel Pando, iba a gobernar a los españoles. Entonces, había un acuerdo interno, pero este acuerdo no ha sido respetado por el gobierno de Pando. Entonces, la movilización de Zárate Vilca quería también restituir la forma de gobierno ancestral de los pueblos indígenas, ¿no? Zárate Vilca decía, yo soy el presidente de los pueblos indígenas. Entonces la intención era reconstituir, pero los liberales reprimieron y eliminaron toda la movilización de Zárate Vilca. Pero también en 1914, más o menos, se inicia el movimiento de los caciques apoderados a la cabeza de Santos Marcatula. Esto dura entre 1914 a 1939, para la recuperación de las tierras comunales. Es decir, como mencioné hace rato, los liberales, los hacendados, expropiaron de manera violenta, a la fuerza, las tierras de las comunidades, ¿no? Pero los pueblos indígenas empezaron a buscar títulos coloniales, porque en la colonia les dieron títulos a los pueblos. Esos títulos les permitían defenderse. Decían, por ejemplo, nosotros tenemos títulos desde la colonia, hemos comprado con mucho sacrificio, hemos comprado con trabajo, hemos comprado con oro y plata. Entonces nos tienen que respetar nuestros territorios. Porque en la colonia les dio títulos. ¿A costa de qué? A costa de que paguen tributo, a costa de que manden trabajadores a la mitad, a costa de que compren mercancías de la encomienda. Entonces les proporcionaron un título de sus pueblos. Y estos títulos no estaban siendo respetados por los liberales de la República. Entonces empiezan a hacer una serie de movilizaciones. Incluso Santos Marcatula va a viajar hasta Buenos Aires, hasta la audiencia de Buenos Aires, para buscar títulos. Hasta Chuquisaca van a ir a buscar títulos para defender su derecho a la tierra, ¿no? Entonces, también van a ser reprimidos estas movilizaciones, porque los liberales no querían ningún tipo de movilización que interfiera sus intereses de explotación, ¿no? En 1921 se produce un levantamiento en Jesús de Machaca.
En Jesús de Machaca, igual que en varias regiones, los corregidores cometían una serie de abusos y humillaciones a los indígenas, ¿no? Entonces, ante estas humillaciones, los pueblos indígenas se levantaron, pero varios indígenas fueron arrestados y encarcelados, 34 indígenas. Sin embargo, estos indígenas habían sido olvidados en la cárcel y murieron. Ante esto, se levantaron los pueblos indígenas reclamando su derecho. Y esta movilización fue también masacrada por los liberales, ¿no? Por el ejército boliviano. Lo propio ocurre en Chayanta, Norte Potosí. En 1927 se movilizan igual contra el corregidor que imponía muchos abusos, cobraba tributo de manera irregular. Entonces también se levantaron contra los patrones, pero igual este levantamiento fue masacrado igual por el ejército liberal, ¿no? Luego, más tarde, en los años 1903, ¿hola? Luego, más tarde, entre 1930 y 1933, Eduardo Nina Quispe luchó por educación. Él planteaba una república de naciones y pueblos originarios. Entonces, él decía, tenemos que educarnos, tenemos que también saber leer y escribir para constituir la república de naciones y pueblos originarios del Collasuyo. Entonces, estaba planteando la reivindicación de la educación para liberar a los pueblos indígenas, para constituir una nueva república de indios, ¿no? También más tarde se produce un levantamiento de campesinos en Ayopaya. En 1945 se hizo el Congreso de Indígenas a nivel nacional en el gobierno de Villarruel. Luego del Congreso, el gobierno de Villarruel anula el pongueaje en todas las haciendas, elimina el pongueaje. Sin embargo, en Ayopaya, en Cochabamba, seguían manteniendo el pongueaje, ¿no? El pongueaje significaba ir a trabajar como sirviente a la casa del patrón, ¿no? Era hacer limpieza, era hacer varios servicios humillantes en la casa del patrón. Entonces, eso fue eliminado. Sin embargo, en Ayopaya no aceptaron los patrones. Ante eso se sublevaron los campesinos para exigir que se cumplan los decretos de Villarruel, ¿no? Entonces, como verán, a lo largo de la historia se produjeron muchas sublevaciones para resistir las políticas coloniales, para reclamar los derechos, para reclamar un derecho a la tierra, al territorio, reclamar la educación, incluso reclamar la organización, porque en la República no se aceptaba ninguna forma de organización de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ni siquiera asistir a la escuela, porque consideraban que asistiendo a la escuela los indígenas iban a tomar conciencia y se iban a sublevar con mayor fuerza ante los criollos de entonces, ¿no? Entonces, el sistema latifundista que se mantenía a los indígenas como siervos y pongos. A ver, me estoy adelantando un poco. Luego de estas sublevaciones, se produce la Revolución Nacional de 1952, ¿no? Con esta revolución se elimina principalmente al latifundio, a la hacienda, pero también se elimina a los patrones, a los empresarios latifundistas de las minas, a los varones del estaño, se decía entonces, ¿no? A la rosca. Se va a eliminar, se va a liquidar. Entonces se constituye una nueva sociedad gracias a la movilización de fabriles, obreros y campesinos. Esta movilización va a durar principalmente desde el 9 de abril hasta el 12 de abril. En pocos días se elimina el ejército liberal, digamos, ¿no? Entonces, y se conforma un nuevo tipo de Estado, el Estado Nacional. Y gracias a ello también en 1953
se va a producir la reforma agraria. Con la reforma agraria se liquida prácticamente el latifundio, la hacienda, y las tierras pasan a formar parte de los pueblos indígenas, ¿no? Se devuelven las tierras a los pueblos indígenas. Entonces, en el 52 se liquida el latifundio gracias a la movilización indígena. Principalmente esta movilización se produce en los valles de Cochabamba y Chuquisaca. Los indígenas invaden las haciendas, expulsan a los latifundistas, se distribuyen la tierra muy rápidamente, ¿no? En parcelas. Pero también a partir de entonces se empieza a cambiar la identidad de los indígenas. Ya no se dice a partir del 52 indígenas, se dice campesinos. Todos se consideraban campesinos, porque la palabra indio era denigrante, era humillante, ¿no? Y lo utilizaban principalmente los criollos y los mestizos para humillar a los pueblos indígenas. Entonces, el indio significaba ignorante, sin educación, sin ningún derecho, ¿no? Entonces, era denigrante y por eso se cambia al nombre de campesinos. Y todos se van a cambiar a campesinos para entonces. Entonces aparece el sindicato como forma de organización, ¿no? Fue reconocida desde el Estado y también el Estado del 52 impulsa la organización de sindicatos en varios lugares. Pero incluso el sindicato ha sido impuesto a varias organizaciones indígenas originarias de la parte andina principalmente. En la parte andina, La Paz, Potosí, Oruro, todavía se organizaba en torno a comunidades originarias, en torno a sus autoridades originarias y en torno a sus normas y procedimientos propios. Pero se va a imponer la organización del sindicato, ¿no? Se va a sobreponer el sindicato. El sindicato que no era una organización tradicional, auténtica, digamos, sino más bien era una organización más de los obreros, de los fabriles en las minas. Entonces, esta forma de organización se va a expandir a todo el territorio nacional, ¿no? Y años más tarde, como ustedes conocen, van a ir recuperando sus formas de organización tradicional y sustituyendo al sindicato, ¿no? Eso se va a llamar, como ustedes conocen, la restitución o reconstitución de las autoridades originarias, ¿no? Se amplían los derechos de ciudadanía a través del reconocimiento del voto universal. A partir del 52, los pueblos indígenas votan para elegir autoridades nacionales principalmente, ¿no? Aunque todavía no tienen, aunque la ley dice que también pueden ser elegidos como autoridades, pero sin embargo todavía no tenían ese derecho hasta más o menos los 90. No podían ser elegidos como autoridades políticas, ¿no? Recién a partir de los 90 va a ejercerse ese derecho. Pero también la educación escolar se universaliza. En las áreas rurales se conforman los núcleos escolares, ¿no? Las unidades educativas, aunque la educación todavía para entonces era muy precaria, incluso homogenizadora, solamente se enseñaba en castellano y no se reconocía, digamos, la cultura de los pueblos indígenas. En realidad, la educación después del 52 era un poco para homogenizar, para que todos sean ciudadanos del Estado boliviano, para que todos tengan solo una cultura, una religión, una lengua, ¿no? No se conocía la diversidad. Sin embargo, los sindicatos campesinos que se organizaron después del 52 se subordinaron al partido de gobierno, al partido de entonces, al MNR. Todos pertenecían al MNR, ¿no? No tenía autonomía organizativa, autonomía política, sino respondían a las directrices, a las órdenes del partido de entonces. Incluso años más tarde, las organizaciones campesinas van a firmar el pacto militar campesino en el gobierno de Barrientos. Entonces, las organizaciones campesinas eran manejadas, manipuladas según la conveniencia de los partidos políticos y el gobierno de entonces, ¿no? Incluso el 64, 65, los campesinos
organizados en pacto militar van a querer marchar hacia las minas para reprimir organizaciones o movilizaciones mineras. Entonces, más respondían al gobierno de entonces, ¿no? La organización sindical. Entonces, esta forma de sindicato, esta formación de organización sindical va a ser bastante cuestionada por el movimiento catarista que surge en el altiplano. En Oruro y La Paz surge el movimiento indianista y catarista que cuestiona no solamente el sindicalismo campesino, sino la forma de gobierno de entonces. Esta forma de gobierno que intentaba hegemonizar, homogenizar, solamente se conocía una cultura, una lengua, una religión. Entonces los cataristas y indianistas van a decir, nosotros también existimos, los pueblos indígenas también existimos, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, nuestras propias normas, nuestra propia justicia, y no está siendo reconocida esa. No se reconoce en el Estado, ni en la educación, ni en ninguna forma estatal se reconoce esta diversidad. Van a reclamar eso, ¿no? Entonces, el movimiento catarista, indianista, cuestiona profundamente el Estado nacional y también al sindicalismo campesino de entonces. Entonces, uno de los dirigentes influyentes del catarismo ha sido Genaro Flores, ¿no? Que sorprendentemente va ascendiendo varios cargos. Primero lo nombran ejecutivo provincial de la provincia de Aroma, luego pasa a la Federación Departamental de La Paz y finalmente en 1979 pasa a ser ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Entonces va ascendiendo con una ideología, una posición política diferente. Genaro Flores y otros dirigentes, ¿no? Pero también por entonces surge el manifiesto catarista. Estos grupos indianistas y cataristas van a escribir un documento en la que se cuestiona formalmente al Estado colonial, ¿no? Al Estado colonial, porque el Estado nacional seguía siendo colonial, seguía siendo republicano. Entonces se va a cuestionar profundamente. Porque se menciona que los pueblos indígenas son económicamente explotados y culturalmente oprimidos. Entonces, principalmente esta última parte es importante. Ellos decían, somos culturalmente oprimidos. No solamente nos explotan económicamente en las haciendas o en el trabajo, sino más bien nos oprimen culturalmente, ¿no? Eso ha sido principalmente la idea central. Se cuestionaba principalmente el Estado monocultural, homogenizador, que no tomaba en cuenta la diversidad y los modos de vida de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este manifiesto se decía, los pueblos indígenas parecemos ajenos en nuestro territorio. Los pueblos indígenas parecemos extranjeros en nuestro territorio, nos tratan como extranjeros. Somos originarios, pero nos están tratando como extranjeros, ¿no? Entonces, eso decía el manifiesto de Tiahuanaco. Va a ser un documento importante porque va a fortalecer el movimiento, no solamente catarista, indianista, sino también el movimiento que empieza a aparecer, que empieza a generarse para la reconstitución territorial y la restitución de las autoridades originarias, ¿no? Entonces, a partir de estas movilizaciones, en 1979 surge la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Se dice única, se incorpora esta palabra única, porque en el país había varias organizaciones campesinas. Había la Federación Nacional de Campesinos, Confederación Nacional, entonces había varias organizaciones y se unifican en torno a la CESUB-CB. Entonces empieza a movilizarse por la recuperación de la democracia, ¿no? Hace una movilización tremenda en 1979, que a partir de entonces surge la democracia en Bolivia.
Y en 1980 nace la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Y en 1982 surge el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo. Como ustedes sabrán, para el surgimiento del CONAMAC se hicieron varios eventos, ¿no? En Potosí, en Sucre, en Potosí, en Oruro, en La Paz, para conformar el CONAMAC. Entonces el CONAMAC nace principalmente con la idea de reconstituir los territorios ancestrales y restituir autoridades originarias, ¿no? Y principalmente interpela, cuestiona al sindicalismo campesino, ¿no? Al sindicalismo campesino que no toma en cuenta la diversidad de la cultura, la diversidad de las organizaciones, que no intenta recuperar lo ancestral, sino más bien que se adecua, digamos, a otras formas de organización. Entonces, la CONAMAC va a tomar mayor protagonismo en los años 90, principalmente con la reconstitución territorial, ¿no? Y el 2002 protagonizan una marcha nacional pidiendo la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no? Aquí principalmente toman un rol importante la CONAMAC y la SIDOP, aunque la CESUP-CB en el 2002 estaba más preocupada por las elecciones nacionales, ¿no? En torno al instrumento político del MAS. Pero los que insistían, los que demandaban con mayor fuerza la Asamblea Constituyente, era la CONAMAC y la SIDOP. Y en 2003 más o menos se organiza el Pacto de Unidad conformado por las organizaciones más grandes de Bolivia, ¿no? La CONAMAC, la SIDOC, la CESUP-CB, las Bartolinas y los colonizadores. Pero también se incorporan varias organizaciones regionales, como la CPMB de Tierras Bajas, la Asamblea del Pueblo Guaraní, forman este pacto de unidad. Pero en este pacto de unidad se escribe, digamos, la propuesta de constitución política del Estado. Se discute ampliamente esta propuesta y se incorpora el Estado plurinacional y las autonomías indígenas, principalmente el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, podríamos decir que la CONAMAC y la SIDOP son los que plantean principalmente el Estado plurinacional y todas las reivindicaciones que están ahora en la Asamblea, en la nueva Constitución Política del Estado. El 2006, las organizaciones campesinas originarias aglutinadas en el Pacto de Unidad elaboran y entregan una propuesta a la Asamblea Constituyente, ¿no? Una propuesta de constitución. Y la constitución va a ser elaborado principalmente en base a la propuesta del Pacto de Unidad, en base a la propuesta que plantearon la SIDOP y la CONAMAC, ¿no? Es por ello que la nueva constitución incorpora ampliamente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El derecho al territorio, el derecho a la tierra, el derecho a ejercer la participación política en las distintas instancias de gobierno, el derecho a la justicia, el derecho a la democracia comunitaria. Entonces, varios derechos el derecho a la libre determinación principalmente, ¿no? Que consiste en la autonomía y el autogobierno. Entonces, estos derechos se van a incorporar ampliamente en la Constitución Política del Estado, pero por el momento no se está reivindicando su ejercicio y su cumplimiento. Podemos decir que tenemos un Estado plurinacional en el papel. Hay un Estado plurinacional en la Constitución Política del Estado. Todavía no se está ejerciendo. El autogobierno y la libre determinación tampoco se está ejerciendo. Las autonomías, hay recién 3 autonomías constituidas. No se está ejerciendo de manera plena la jurisdicción indígena. Más bien se han impuesto unas leyes que restringen el ejercicio de la jurisdicción indígena, como la ley de deslinde jurisdiccional. Tampoco se ejerce plenamente el derecho a la participación política a través de la democracia comunitaria. Solamente se eligen seis
representaciones políticas a nivel nacional por circunscripciones especiales. Solamente 6, pero en el país son más de 30 pueblos indígenas y no tienen todavía representación. Solamente se ha avanzado en algunos departamentos a nivel de representación directa a las asambleas departamentales, principalmente en tierras bajas, ¿no? Entonces, todavía hay bastante camino para reivindicar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Y eso está en manos de los pueblos indígenas. Si los pueblos indígenas no se van a organizar, articular y fortalecer para reivindicar sus derechos, no se va a cumplir, ¿no? Porque eso está en manos de los pueblos indígenas. Entonces es importante fortalecer las organizaciones indígenas originarias, consolidarlas, articularlas, tal vez como en la época del Pacto de Unidad, ¿no? Para que tengan mayor fuerza y exijan su cumplimiento de sus derechos. Si las organizaciones van a estar debilitadas, divididas, no se va a poder ejercer los derechos que están constitucionalizados. Entonces, eso sería, hermanos, hermanas, de manera tal vez un poco resumida la historia de los pueblos indígenas. Es bastante amplio la historia, pero lo he hecho de manera más resumida para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Y les sirva, digamos, para discutir, debatir, reflexionar. Eso sería, hermanas, hermanos. Muchas gracias, hermano Freddy. A ver, quisiéramos pasar a la etapa de preguntas, comentarios, aportes, hermanos, por favor, los que están en línea. Pueden levantar la manito ahí o encender su micrófono, hermanos. Adelante, hermanos. Hermano Ildefonso, adelante. Hermanos. A ver, alguien puncha y cacho, hermano Freddy. Buen día, Alfonso. Lejo kuna casanco chay kuna, hermano. Bueno, qué lindo. No voy a aparecer, pero voy a hablar. Estoy un poco mal de salud, con tos, creo. Qué lindo es recordar, hermano Freddy, has hecho recordar buenos momentos que hemos pasado tristes, los momentos lindos también, como organización y como pueblos indígenas originarios. Yo solamente cuando el década 90 pedimos la Asamblea Constituyente, se realiza la Asamblea Constituyente. Después de la Asamblea Constituyente creo que nuestra misión se ha quedado ahí, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿no? Parecía que hemos logrado todo. Está en la Constitución, pero ¿quién va a exigir para que se cumpla? Desde mi punto de vista es el problema grande. Entonces, por ejemplo, así para ir antes, lo que decías, tanto en cualquier lugar producía un indígena, es verdad, tanto en la Puna, en Cabecera del Valle y también en Trópico, digamos. Esa era su seguridad alimentaria para los pueblos indígenas originarios, porque no había límites, pues, ¿no? Ahora nos estamos preguntando, ¿de qué comunidades? ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está tocando aquí? ¿Por qué está chaqueando? ¿O por qué está pasteando aquí? Si no te conozco, nunca te he visto. Entonces, ese individualista, ¿quién nos ha traído la colonia? Y la colonia siempre ha sido individualista y abusivo realmente, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros papás nos cuentaban, por ejemplo, mi abuelo nunca ha sido hacendado, pero Charazani, todos esos sectores, es hacienda, ¿no? Charazani no existía, ¿por qué Charazani también, por ejemplo, ese chacra de maíz, por eso Chajarapampa, no sé, por eso de su origen, digamos. Entonces, Charazani no era, pues,
un pueblo, sino es una isla, sino es pues de los mestizos criollos que han llegado a las haciendas. Entonces, sí. A reformas que permitan incrementar nuestro crecimiento estructural y que, sobre todo, esta vez sí, no como las... Pasado. Entonces, sí, así. Y ahora, un alcalde sabe si ustedes los echaron en cualquier copa, traídos desde cualquier lugar. Así. Bueno, a una parte de nosotros ha entrado la familia Valencia y pues quería copar por lo menos tan importante parte de nuestra tierra de Ayllomarete y nos organizaron los padres y lo comieron, ¿no? No existía, lo han hecho desaparecer. Esa historia tiene medio, entonces, segundo Achacachi, decían a ese lado, la región. Bueno, así pasan las cosas, pero yo voy a esto, por ejemplo, anterior día de sobre autonomía indígena, participé a escuchar nomás porque seguía mal, ahora sigo un poco. Y decían, no, felizmente, así jóvenes también hablan, felizmente, no nos dejan, ¿quién nos deja? ¿Quién nos va a dejar? Es que tenemos que organizar nosotros. Tenemos que estar bien reconstituidos los territorios ancestrales, así uniforme, recién vamos a llegar a las autonomías indígenas originarias, recién nos vamos a entender. Si estamos que una región que sea de 80 comunidades, de 30 o 25 comunidades originarias, al resto sindical, al resto otra cosa, no vamos a poder. Entonces, el importante es el avance de la reconstrucción. Yo, por ejemplo, conozco Quilale, digo Sucre, los jóvenes que hablan de Ampara, de Quilaquila, ocho hermanos sindicatos, ocho hermanos originarios. Toda esa cosa no va a ir, pues entonces, está en la Constitución, bien escrito nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestros que podamos avanzar, pero tenemos que estar unidos, ¿no? Eso también, esta cuestión política será que será, pero hay gente también conoce intereses, nacen y perjudica. Eso es como líderes, como autoridades, no tenemos que permitir tener consciente todo lo que nos han, lo que nos ha hecho el hermano Freddy, es toda la verdad, es toda la trayectoria que hemos logrado. Algunos detalles todavía por encima pasaron, porque rápido estaba hablando. Y para eso yo quiero, por ejemplo, siempre hay que avanzar cada nación, cada suyo, por ejemplo, para reconstituir bien y llegar a las autoridades indígenas originarias. Nosotros por lo menos tenemos una asamblea a la asamblea departamental tenemos representante legal, diga directo, por ejemplo, ¿no? Y los de SIDOPS han sido más pendejos en ese aspecto, se han dueñado. Por ejemplo, único sería de Callahuayas, después como altura, como tierras altas, después los uros, ¿no? Entonces, como de los 36, ellos manejan 34, tampoco es así, ellos tienen 31, 32, así cuando analice bien, porque Urus está en Oruro, la nación quechua, digamos, está en tierras altas, después Aymara también, y los Callahuayas. Entonces, ellos se dueñan de los 34. Y a nosotros también, en nuestros bolsillos están ustedes, así nos dicen. Entonces, eso es, hermanos, y por eso avanzaremos más unidos, leeremos también todo lo que nos está hablando, el material también nos va a dar, porque son los importantes, los momentos que ha pasado en la historia. Parece que me estoy cansando, eso nomás quiero decir, Jayaya, hermanos. Hermano. ¿Alguna consulta más, hermanos? Adelante. Adelante, hermanos, los participantes. Aportes. Adelante, hermanos. Hablen. ¿Quién se anima? No han tomado tecito, hermanos.
Adelante, hermanos. Tal vez, hermano Freddy, algunas conclusiones sobre este tema, de cómo lo ve, qué avances existe a partir de este trayecto de la historia de las organizaciones, ¿no? ¿Qué resultados se tienen, ¿no? Y qué deberíamos poner en las agendas actualmente de las organizaciones, hermano Freddy, para un poquito generar más. A ver, sí, es bastante larga la historia, y es una historia principalmente hasta el 52, podemos decir, una historia de explotación de los pueblos indígenas, ¿no? Hasta antes del 52, los pueblos indígenas no tenían ningún derecho de organizarse, de participar en la política, clamar sus tierras, sino más bien eran tratados como bestias de carga. Generalmente les trataban los latifundistas y los patrones, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los distintos tipos de Estado, sea el colonial, sea el republicano, sea el nacional, estaban basados sobre las espaldas de los pueblos indígenas, sobre el trabajo del pueblo indígena originario, ¿no? A pesar de ello, no les consideraban con derechos, siempre les consideraban como inferiores, como indios, ¿no? Indios era una palabra humillante y despectiva. Entonces, a partir del 52 empiezan a ampliarse los espacios de participación política, los espacios de ciudadanía para los pueblos indígenas, y a partir de la Constitución Política del Estado del 2009 se reconocen ampliamente, y eso hay que recalcarlo bien, se reconocen ampliamente los derechos de los pueblos indígenas. Pero este reconocimiento no es gracias a un partido político, a un líder político, a un líder indígena solamente, sino más bien gracias a la movilización del pueblo indígena originario de manera organizada, de manera articulada. Eso es lo importante, ¿no? Hemos avanzado bastante en la incorporación de derechos, en el reconocimiento de derechos, pero ahora hay que avanzar en el ejercicio de esos derechos. Nadie nos va a decir ejerzan sus derechos o hagan cumplir, sino más bien el pueblo indígena original tiene que hacer cumplir de manera movilizada, ¿no? De manera movilizada, reclamando jurídicamente, por ejemplo. Hay avances jurídicos importantes. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Quilaquila, de Chuquisaca, han hecho varias demandas de inconstitucionalidad sobre varias leyes. Por ejemplo, una de las demandas ha sido de inconstitucionalidad sobre las personerías jurídicas. El Estado intentó imponer como un requisito la personería jurídica para cualquier trámite, pero a través de la impugnación que elevaron los pueblos indígenas de Quilaquila, ya no es necesario tener personería jurídica para hacer trámites o reclamos. Ellos se basaban en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Decían, por ejemplo, si nosotros somos ancestrales a la colonia, a la república, ¿por qué vamos a tener que pedir permiso al Estado para hacer nuestros trámites? ¿No? Y es lógico, y es razonable, porque el artículo 52 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas son preexistentes a la colonia, ¿no? Que existían siempre antes de la colonia, y por tanto tienen derechos territoriales, dominio sobre su territorio. Eso es importante. Entonces, me parece que hay que tomar la Constitución como agenda de las organizaciones indígenas originarias. La agenda de la CONAMAC debía construirse en torno a la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque en la Constitución está claramente establecido el derecho a la libre determinación. Y lo que están buscando ustedes como CONAMAC es la libre determinación, el autogobierno.
Para eso es la restitución de autoridades originarias y la reconstitución de las autoridades originarias. Y además, esta restitución y reconstitución de autoridades originarias va a dar lugar a que se consolide el Estado plurinacional, ¿no? Por ejemplo, si las naciones y pueblos indígenas originarios tienen sus propias autoridades, administran sus recursos naturales, administran sus recursos económicos, deciden sobre el territorio, entonces, recién ahí se va a decir que tenemos realmente Estado plurinacional, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un territorio definan qué tipo de educación quieren, cómo quieren vivir en su territorio, bajo qué normas, qué prioridades tienen sobre la agricultura, sobre la agropecuaria. Cuando definen esas cosas, recién va a haber Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ahorita todavía está en el papel del Estado plurinacional. Se dicen, hay 36 nacionalidades en el país, pero todavía no se reconocen las nacionalidades del área andina. Yo quiero decirles, hermanos, que el quechua y el aymara solo son idiomas, no son nacionalidades. Al interior del quechua y del aymara hay varias naciones, ¿no? Por ejemplo, al interior del aymara hay los pacaques, los carangas, hay los quillacas, hay los suras y hay otros. Al interior igual de los quechuas están los caracaras, están los yamparas, están los chuis, hay otras nacionalidades que están al interior. Entonces todavía no se reconoce esto. Hay que pelear todavía bastante para que se reconozcan como naciones. Por ejemplo, hay varios que han avanzado en esta lucha. Por ejemplo, los callahuayes, ¿no? que son quechuas, pero se reconocen como una nación, ¿no? Por ejemplo, los yampares, que están avanzando bastante, incluso ellos ya han peleado para la autoidentificación. Los yampares en sus carnets pueden autoidentificarse como nación yampara, ¿no? Igualmente los jarajaras de Chuquisaca han avanzado bastante en esto. Incluso como yamparas y como jarajaras han hecho que en el Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca sean reconocidos como naciones y tengan representación, aunque ese Estatuto Departamental no ha sido aprobado, pero han peleado para que se reconozcan como naciones. Entonces hay que seguir peleando para ser reconocimiento, para que se nos reconozca como naciones, ¿no? Pero no solamente es suficiente el reconocimiento, sino más bien nosotros en la práctica, en cada nación tenemos que ejercer nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades según los usos y costumbres. Tenemos que constituirnos en autonomías indígenas para administrar los recursos según normas y procedimientos propios. Para ver, por ejemplo, en qué se destinan los recursos económicos. Ahorita los recursos económicos se manejan todavía a través de los municipios. Y esos recursos económicos deben manejar las naciones y pueblos indígenas, para que ellos vean en qué se invierte, para que inviertan según sus prioridades, según sus necesidades más urgentes, para fortalecer, digamos, la nación indígena, para fortalecer el modo de vida, para fortalecer el sistema de gobierno. Entonces, todavía se requiere avanzar bastante y eso está en manos de ustedes. Nadie de arriba les va a decir, hagan esto, hagan lo otro, para el ejercicio de su autogobierno, la libre determinación, sino más bien eso tiene que surgir desde abajo, desde los pueblos indígenas. Y hay que avanzar, digamos, paso a paso, ¿no? Avanzar para lograr ese sueño anhelado que tienen ustedes, la reconstitución territorial y la restitución de las autoridades originarias. Entonces, se va a lograr solamente, vuelvo a recalcar, en función y movilizándose ustedes mismos desde abajo. Eso para complementar, hermano Fabio.
No sé si hay algunas preguntas más, comentarios para seguir conversando un poquito más. Hermano, buenos Adelante, días. hermano. Hermano, Buen día. buenos días. A ver, esta preguntita quisiera hacerlo. Hace rato usted estaba exponiendo todo en caso de colonialismo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera preguntar, a ver, pero quisiera que nos expliquen esas partes. Hay unas partes, parece, ¿no? Entonces hay colonialismo. Entonces, todo el mismo, dice, autoritarismo, hay otra palabra. Hay otro de sindicalismo, indigenismo, ¿no? Catarismo. O sea, ha pasado usted. Ahora también nos dicen el gobierno masismo. Entonces, son términos que llevan, a ver, ¿qué más o menos es términos quisiera que nos explique? Y qué podemos también hacer ahora, nosotros somos en la actualidad, ¿cómo debemos ser también? Ahora usted dice, la Aymara no está reconocido, Aymara es de Jaya Mara Aro, desde aquellos tiempos, desde a los ancianos, por eso es Aymara, Quechua ha sido más reconocido también en Bolivia, pero ahora usted dice que no está en nación, que no está tomado como nación. Entonces, esa parte quisiera que nos explique y también por qué también ha sido usted ha mencionado desde 1905, más o menos, desde ahí más o menos, ha ido hasta 1925, que hasta ahí Qatari, podemos decir que es Bartolina Sis, Bartolina Sis y el Qatari que ha sido ellos, de qué luchaban ellos, y el otro indianismo, por qué se dice indianismo también, esa parte, por favor, hermano, gracias. A ver, primero el concepto de colonialismo. El colonialismo se entiende cuando un imperio, un país, digamos, de Europa, domina, controla a pueblos indígenas y les constituye en colonia. Por ejemplo, toda la parte de América, los pueblos indígenas de América eran colonia de los españoles, ¿no? Entonces, ejercían una explotación colonial, es decir, imponían una serie de medidas para explotar, como los decía antes, inicialmente. Los colonizadores que vinieron de España constituyeron su colonia, era su colonia América, era su colonia la parte del Collasuyo, ¿no? Y en su colonia podían explotar a los indígenas, podían explotar los recursos naturales, por eso le llamaban colonia, explotación colonial. Lo colonial es una forma de explotación de un imperio sobre una población indígena originaria, ¿no? Principalmente la explotación de sus recursos naturales. A la población colonizada les convertían en población explotada, les ponían denominativos, por ejemplo, ¿no? Los colonizadores decían a los colonizados indios, ¿no? Indios sin derechos, indios solamente para trabajar, para cumplir obligaciones con el Estado colonial. Entonces, se llama colonización, cuando un imperio, un pueblo extranjero llega y les domina, controla. Eso se llama colonización, ¿no? El colonialismo empieza con eso. Y el colonialismo no termina con la república, no termina cuando se crea el Estado republicano de 1825, sino el colonialismo continúa, porque la explotación se sigue ejerciendo desde las colonias. Para entonces nos seguían explotando los ingleses, los españoles, ¿no? Seguíamos siendo controlados por ellos. A eso se llama colonialismo interno. A pesar de que con la república nos hemos liberado de los criollos, nos hemos liberado de España, nos hemos liberado de los colonizadores,
pero seguíamos explotados, seguíamos colonizados. Entonces, a eso se llama colonialismo interno. Si bien éramos Estado boliviano, teníamos nuestras propias autoridades criollas, aunque nosotros para entonces no teníamos derecho a elegir, pero nos seguían controlando, nos seguían explotando, ¿no? Nuestras mercancías seguían siendo dirigidos a España, a Europa, a Estados Unidos. Entonces, eso se llama colonialismo interno. Nos seguían explotando a través de nuestras autoridades, republicanas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con colonialismo. Una explotación que proviene desde afuera, una explotación proveniente desde un imperio, desde un país poderoso, digamos, ¿no? A eso se llama colonialismo. Luego, las palabras de catarismo, indianismo, autoritarismo, nacionalismo, son corrientes, ¿no? Se denominan con ese nombre para generalizar ciertas corrientes, ciertas doctrinas, ciertas tendencias. Entonces, es una tendencia el catarismo, es una tendencia el indianismo, es una tendencia el autoritarismo, ¿no? Entonces, para nominar a estos, el comunismo también es una tendencia, el socialismo también es una tendencia, una tendencia, una ideología, una doctrina, y por eso les pone el denominativo, podemos decir, de ismo, ¿no? Porque son tendencias, corrientes, doctrinas, ideologías, ¿no? Pensamientos, y por eso se los considera como, con la palabra ismo. Entonces, el catarismo surge principalmente reivindicando las movilizaciones cataristas, ¿no? Reivindican a Túpac Katari, a Bartolina Sisa como parte de su ideología, como parte de su doctrina, como parte de su pensamiento. Se inspiran, digamos, en Katari, en las movilizaciones cataristas. Por eso se dice catarismo. Toda la ideología del catarismo está basada en toda la historia del movimiento catarista, por ejemplo, ¿no? Y catarismo no solamente se refería a Túpac Katari de La Paz, sino también al movimiento cataristas, a Túpac Katari a Julián, no solamente a Julián Apace, sino también a Tomás Katari del norte Potosí. Entonces, todo era una corriente de movilización indígena a nivel andino, digamos, ¿no? Para entonces, las movilizaciones se denominaban cataristas, ¿no? Y eso empieza a recuperar el movimiento catarista de los años 60, 70 del siglo pasado. Por ejemplo, Genaro Flores reivindica, entonces, se autoidentifica con el movimiento catarista para hacer diferencia de otros movimientos. Por ejemplo, la República se identificaba con quiénes se identificaba. El Estado republicano se identificaba con Simón Bolívar, se identificaba con José Antonio de Santa Cruz, o se identificaban con los movimientos guerrilleros de entonces, ¿no? Entonces se identificaban con el sector criollo mestizo, el Estado republicano. Mientras el catarismo se identifica con los movimientos cataristas, con los movimientos de resistencia a la colonia, a la república, ¿ya? Y el movimiento indianista se empieza a generarse con no me acuerdo en este momento, el indianista Zeinaga. Con Zeinaga empieza a generarse el movimiento indianista. Él recupera una ideología, su base de reflexión, análisis va a ser el indio, ¿no? Recupera el indio, la ideología del indio, el carácter, la visión del indio. Entonces, él empieza a considerar que el indio ha sido denigrado, humillado, y ese término fue, digamos, eliminado porque consideraban que era denigrante. Entonces, se empieza a recuperar, a reivindicar el concepto indio. Y a partir de entonces
se genera el movimiento indianista, que se va también a convertir en varios partidos políticos. En los años 70, 60, habían varios partidos indianistas que intentaban llegar al gobierno, pero esos partidos indianistas no tenían mucho poder. Parece que llegaron dos o un indianista al Estado, ¿no? Como representantes políticos, pero no tenían fuerza para entonces. Incluso los propios indígenas originarios no votaban para entonces por los partidos indianistas, ¿no? Todavía veían como alternativa al partido de los Caras. Por ejemplo, muchos campesinos indígenas votaban por el MNS, ¿no? O votaban por otro partido, no votaban por el partido indio que quería llegar al gobierno. Recién se va a tomar conciencia a partir de los años 2000, 90, 2000, de que el indio puede llegar también a ser gobierno, ¿no? Tiene posibilidades de llegar a ser gobierno. Entonces también esto depende mucho de la conciencia. Entonces el movimiento catarista e indianista generaron una conciencia política en los indígenas, una conciencia de política para reivindicar derechos, para decir también nosotros existimos, nosotros también queremos participar en política, nosotros también queremos una educación distinta según nuestros criterios, prioridades, según nuestra cultura. También tenemos una religión, también tenemos usos y costumbres, tenemos un modo de vida distinto. Entonces, el indianismo y el catarismo querían reivindicar esos modos de vida de los indígenas, de los originarios, ¿no? Planteaban una nación distinta, cuestionan principalmente el Estado republicano, ¿no? Porque hasta ahorita seguimos siendo un Estado republicano, a pesar de que la Constitución dice Estado plurinacional, seguimos actuando como república. Entonces los cataristas y indianistas cuestionaban esta forma de gobierno republicana, ¿no? Y planteaban otra forma de gobierno, basado en otros principios, basado en principios de comunitarios, basados en principios de solidaridad, basados en principios de Amaqueya, Amasúa, Amayuya, esos principios que son base de la población indígena, ¿no? Entonces plantean son, digamos, ideologías, son también doctrinas, principios diferentes, ¿no? Para plantear alternativas. Eso por una parte. En cuanto al reconocimiento, aquí quiero dejar bien claramente establecido esto. Aymaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos indígenas están claramente reconocidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Hay un reconocimiento amplio, reconocidos legalmente, jurídicamente, ¿no? Pero no se está ejerciendo estos derechos en la vida real, en la vida cotidiana. Esa es la diferencia. Estamos reconocidos, pero no estamos ejerciendo realmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, la jurisdicción indígena, originario y campesinos está reconocido en la Constitución Política del Estado, ¿no? En varios artículos. Pero no ejercemos todavía en la vida real y cotidiana. Ejercemos, pero todavía no tiene mucho valor. Por ejemplo, lo que sacamos de soluciones, resolvemos conflictos, muchas veces todavía no son tomadas en cuenta por el Estado o por las autoridades de la jurisdicción ordinaria. No le dan valor, no le dan importancia todavía a estos, ¿no? Entonces, se reconoce ampliamente, pero no se toma en cuenta en la vida real, en la vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. Lo mismo sucede con la autonomía indígena. Se dice en la Constitución, todos tienen derecho a la autonomía y el autogobierno, que consiste en la elección de sus autoridades propias, en la administración de sus recursos naturales, principalmente renovables, en la administración de sus recursos económicos, dice, según sus criterios y prioridades. Eso dice en la norma. Pero en la vida real todavía no hay eso, ¿no? Todavía no se administra, por ejemplo, los recursos económicos
según prioridades, según intereses, según usos y costumbres. No se destina según la visión que tiene cada pueblo. Entonces todavía falta concretar en la vida real lo que está constitucionalizado. Eso hay que tomar en claro. Por ejemplo, cuando una nación va a ser realmente constituida una nación, digamos, la nación Caracara, digamos, tendría que tener su gobierno, ejercer sus normas y procedimientos propios, tener su propia forma de educación en Aymara, según en Aymara, sus periódicos en Aymara, sus propios medios de comunicación en Aymara. Entonces, recién ahí vamos a considerar que es una nación, ¿no? Y por tanto, cuando se constituyen las naciones, recién va a haber también Estado plurinacional, ¿no? Una nación indígena original quiere decir ejercicio pleno de la libre determinación. De la libre determinación. Cuando en mi territorio de mi nación puedo decidir cómo gobernarme bajo mis propios principios. Puedo definir cómo manejo mis recursos. Igual mis recursos económicos. Cómo implemento mis normas y procedimientos propios. Eso va a ser, en realidad, eso se va a consolidar cuando se ejerza plenamente los derechos de la libre determinación, de autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas. Eso, hermanas, hermanos. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Comentarios? Buenos días, hermano. Quizás yo, hermano. Rómulo. Adelante, hermano. Ya, buen día, hermano Freddy, hermanos también quienes estamos aquí en este taller, escuchando y recordando también a través del hermano Freddy lo que realmente ha pasado, ¿no? Quizás, hermano Freddy, a escuchar la historia, quizás por otros medios también se ha escuchado. Se ha visto pues que las comunidades originarias, el pueblo originario de todo este sector, que ahora es denominado Bolivia y que antes era también denominado como comunidades o pueblos indígenas, ha sido realmente explotado, tanto en la época colonial y en la republicana. Hay veces he visto también algunos libros, he leído y en ahí se ve pues que las comunidades originarias totalmente hemos sido odiados, hemos sido sus esclavos. Y en base a eso también creo que hasta el mismo escritor, pensador, Fausto Zeinaga se ha inspirado o ha hecho. Nosotros no llegábamos ni a ser tal vez sus esclavos queridos. Totalmente hay una variación o una desigualdad. A nosotros las comunidades hemos sido totalmente odiados y entonces en base a eso, nosotros hoy por hoy sigue también tal vez, ¿no? Con un poco de ese racismo que decimos, o esa lucha de clases que hoy por hoy se ve nomás, hermanos. Antes de la época republicana, en la época colonial, ¿cuántos hermanos indígenas han muerto por la reivindicación, por los derechos del pueblo? Una vez entrando a la época republicana, ¿cuántos también han muerto? Hay muchos que han muerto por una reivindicación. Porque en cada gobierno de Melgarejo, decíamos, daban o pedían ya las tierras de las comunidades, ya querían vender después. Creo que en otro gobierno también ya se arrepentían que mal estaba la distribución, volvían otra vez a manos del Estado, ya exigían, ya vendían las tierras. Entonces, ha sido así, creo que, hermanos, yo mismo tal vez veía también que en todo este tiempo de la época republicana ha habido muchas condiciones políticas del Estado que han hecho, pero ¿quiénes han hecho? Han hecho los que estaban en el poder, han hecho los empresarios a su antojo. ¿Y cuánto abarcaba en la época republicana? ¿Cuánto eran las comunidades indígenas originales? Creo que llegaban al 80% de las comunidades.
Solo ellos eran un 20 o algo más tal vez en porcentaje, pero ellos tomaban decisiones. Y en esta última constitución política del Estado, la Asamblea Constituyente, en ahí creo que ha sido también donde se ha tomado un rol importante de las comunidades. Ahí sí se ha planteado los representantes, los asambleístas, los que han ido a representar, ellos sí creo que han tomado decisiones para que también pueda ingresar lo que es las comunidades indígenas originarias, los derechos, y creo que ha sido un papel bien importante también durante estos años, que también nosotros, si bien tenemos derechos, pero están escritos, no lo ponemos en práctica, o si no, nos falta interpretar la constitución política del Estado, por eso quizás no estamos alzando, levantando la voz aún, ¿no? Ahora mismo, hermanos, se ve, digamos, de qué forma también tal vez se puede asimilar en estos tiempos, como también no está, digamos, del total esos mismos hijos de los haciendados, nietos debe haber de los haciendados, que hoy por hoy son empresarios. Y cómo yo asimilo, digamos, un solo tema, el tema de las semillas transgénicas. Ellos con maquinarias, con esas semillas, sus productos van a tener lo mejores que las comunidades, y automáticamente las comunidades originarias vamos a decaer, tal vez en la producción, etc. Así como antes decían que dar a los campesinos las tierras son igual que darlo, o son tierras muertas, en esas épocas así hablaban, ahora lo mismo, ellos con maquinaria, con maquinarias de última generación, creo que van a tener que hacer mucha producción. También ellos tienen pues todavía las extensiones de terrenos grandes, ¿no? Entonces, en ahí creo que, digamos, un poco se ve nomás que ellos a nosotros nos van a querer, ya quizás no como antes así, porque antes mataban sin compasión a nuestros hermanos, y los hermanos comunarios solo tenían ondas, no tenían pues más para defenderse también, eso era nomás la única defensa, ¿no? Entonces, hermano Freddy, gracias por un poquito también hacernos recordar cómo era, y mejor cómo podemos asimilar esos, si antes éramos explotados y hoy por hoy también cómo podemos asimilar esa explotación, cómo podemos ver que nosotros seguimos. Nosotros vemos en las comunidades, la vez pasada decía que las comunidades, hay veces no hay esa consulta previa que debe haber, no hay esa consulta, la empresa o las instituciones del Estado hay veces entran nomás, ya no consultan si ese lugar se puede dar en concesión o no, ya cuando ya están totalmente equipados directamente, es dato nomás vienen las empresas, en el área minero, por si yo me estoy refiriendo, en el área minero, cuando ya tienen todos los papeles hechos, recién vienen, no, nosotros somos los concesionarios, tenemos que trabajar y etcétera. Nosotros ya no, ahí es un poquito la discusión, ¿no? Entonces, más que todo, ¿cómo podemos asimilar este tiempo, digamos, a lo que antes era y ahora lo que también es? Es una consulta tal vez, hermano Freddy. Gracias nuevamente, gracias, hermanos. Sí, compañeros, a ver, hermanos, yo creo que se ha avanzado mucho desde la colonia hasta el presente. Hay cambios interesantes. Ya no hay una explotación, digamos, directa como en el pasado, pero hay otras formas de explotación. Los pueblos indígenas todavía seguimos en condiciones subordinadas, en condiciones, digamos, de explotación en realidad, ¿no? Por ejemplo, todavía los productos de los campesinos no valen igual que los productos de los empresarios. En realidad los pueblos indígenas seguimos subvencionando a los mercados, por ejemplo, ¿no? Nuestra producción es bajísima. Los costos de nuestra producción son bajos, son económicos. Y esto subvenciona a la población urbana. Pero los costos de producción de los empresarios, por ejemplo, de los agroindustriales, son mucho más altos. Entonces, las políticas están hechas para que los empresarios sigan ganando más recursos
y los campesinos indígenas sigan perdiendo, ¿no? O se sigan manteniendo en las mismas condiciones. Todavía hay una explotación y también hay todavía colonialismo, es un colonialismo interno, ¿no? Nos siguen explotando como a los pueblos indígenas, pero de distintas formas, ¿no? No tenemos todavía los mismos derechos. Seguimos peleando por el reconocimiento de los derechos. Entonces es importante, pienso yo, de un poco seguir reflexionando desde la historia de los pueblos indígenas para mejorar nuestras condiciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos peleando para la reconstitución del territorio, la reconstitución de nuestras autoridades, es para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Para vivir bien, para tener los servicios básicos suficientes, una vivienda digna, producción con tecnología, digamos, adecuada al contexto, producir en mejores condiciones, tener medios de transporte para sacar producción. Entonces, lo que estamos, no solamente queremos, a través de la reivindicación de derechos, queremos fortalecernos políticamente, ¿no? Reivindicar derechos políticos, sino más bien a través de ellos queremos también mejorar las condiciones de vida materiales en cada comunidad, ¿no? Vivir bien quiere decir vivir en mejores condiciones. Todavía vemos gente que está viviendo en condiciones muy precarias, muy marginales, por ejemplo, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación. Hay todavía áreas rurales donde familias no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque no tienen recursos suficientes o todavía no tienen alimentación suficiente. Entonces, esta lucha histórica, esta movilización histórica tiene que servirnos para reflexionar el presente, de cuánto hemos cambiado, ¿no? De cuánto hemos cambiado y cuánto queda por cambiar. Todavía queda mucho por cambiar, por transformar, porque las condiciones en que vivimos no son las adecuadas, ¿no? Entonces, solamente vamos a cambiar, como he dicho varias veces, ejerciendo nuestros derechos y peleándola, ¿no? Porque los pueblos indígenas originarios han conseguido derechos, han conseguido cambios, han conseguido mejoras gracias a la movilización, gracias al reclamo. Nadie nos han proporcionado cambios desde arriba, ¿no? Nos han dicho, se los cambiaré para que viva mejor, sino más bien los cambios han sido a través de la pelea, a través de la lucha, ¿no? Y esto no tiene que parar, tenemos que seguir peleando. Y para ello vuelvo a recalcar, ¿no? Hay que organizarnos organizarnos mejor, fortalecernos, articularnos, andar como un solo hombre. Si vamos a andar divididos en varias organizaciones, peleando entre nosotros, nunca vamos a reivindicar nuestros derechos. Entonces, si vamos a andar como un solo hombre, con una agenda clara, con reivindicaciones claras, pues vamos a lograr nuestras conquistas, nuestros sueños, nuestro proyecto político, ¿no? Se va a hacer realidad. Entonces, como pueblos indígenas tienen un proyecto político, ¿no? De largo plazo. Un proyecto político que viene desde la colonia, la república, el Estado nacional, el neoliberalismo. Entonces, ese proyecto político ha pasado por distintos periodos históricos, pero para hacerse real hay que reivindicarla. Entonces, hay que fortalecer el proyecto político de los pueblos indígenas, ¿no? Y ese proyecto político de la CONAMAG es la reconstitución y la restitución de autoridades originarias, la lucha por el territorio, la lucha por la reivindicación cultural, la lucha por la identificación, por la identidad cultural, ¿no? Entonces,
hay que seguir peleando, hay que seguir organizándonos y principalmente reflexionando, ¿no? Estos cursos de reflexión, me parece, son importantes para fortalecer ese proyecto político, para retomar ese proyecto político, para decir en qué medida estamos avanzando y cuánto nos falta avanzar. Entonces, yo más bien les animo a seguir fortaleciendo ese proyecto político, a seguir fortaleciendo sus reivindicaciones para cambiar en realidad, ¿no? Queremos cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro modo de vida para vivir bien. Entonces, en eso hay que seguir avanzando. Eso, compañeros. Muchas gracias, hermano Freddy. Muchas gracias, hermanos. Si no hubiera preguntas, consultas, estaríamos ya cerrando este tercer módulo. Hermano, ¿puedo hacer la consulta? Adelante, hermano. Eulogia, Ya, adelante. soy Angelito Marco de Aroma, marca Aroma, provincia de la Ciudad Cabrera. Sabe, la historia data mucho y lo que tenemos que hacer es ser unidos. Estas temáticas quisiera que tomen en cuenta en las universidades. La ideología de la universidad siempre con ese pensamiento de la colonial, del extranjerismo. Eso es donde tenemos que erradicar, hermanos. Si eso erradicamos, automáticamente los jóvenes, la nueva generación, va a apuntar a nuestras ideologías de principio del Aymara y Quechua. Otro, que también tengo la opinión, en las entidades, organizaciones, se separan las organizaciones, como por ejemplo CONAMAC se ha separado en 3. ¿Por qué? Seguramente, ya no, a mi modesto entender, hay personas que solamente entran por algunos beneficios personales y esos deben ser castigados, ¿no? ¿Por qué hacen eso, no? Eso es lo que yo tengo entendido y yo quisiera ver cómo se puede tomar los contenidos de nuestra identidad a las universidades. Y no solo a las universidades, en todos los que se llama entidades públicas educativas. Por ejemplo, la derecha, dice, el colonialismo. ¿Con qué combate? Su principio instrumento para combatir, para reprimir a los indígenas es militares, policía, cura, a través de la Biblia. Eso tenemos que también tomar parte muy importante para contrarrestar. Si las policías militares ofenden con armas y nosotros simplemente oraba, palo, eso está mal, ¿no? Eso, ¿cómo podemos tomar a que nunca puede intervenir con armas los colonialismos que actualmente aún todavía existen en Bolivia? Esas 2 preguntas, nada más. Gracias, hermano. Sí, a ver, en relación a la división y de la CONAMAC, yo creo que más bien ustedes tienen que reflexionar profundamente cómo lograr la articulación de la CONAMAC. Eso está en manos de ustedes, ¿no? Seguramente hay intereses individuales, intereses políticos que motivan a que cada líder organice su propia CONAMAC, ¿no? Para llegar para aliarse con partidos políticos, para intentar llegar a cargos, para buscar recursos. Seguramente es la intención de varios líderes que han dividido la CONAMAC. Pero ustedes tienen que analizar profundamente de cómo podrían subsanarse. En algún momento tendrían que llegar ustedes a hacer un Maratantachave para la unidad. Yo estoy seguro que en algún momento van a lograrlo. Siempre hay momentos de crisis en las organizaciones, ¿no? Hay momentos de bajones, hay momentos de subida. Yo creo que están ahorita en un momento de crisis en la CONAMAC.
pero seguramente lo van a superar pronto, con el diálogo, los acuerdos, los pactos entre ustedes, porque la organización no tiene que servir intereses individuales, ¿no? Sino más bien intereses colectivos, intereses territoriales, intereses de toda la población originaria. Entonces, es una tarea pendiente para ustedes, articular la organización, y articulados van a reclamar mejor sus derechos y van a también conseguir algunos beneficios para sus territorios, ¿no? Eso es importante por una parte. Por la otra parte, esto de la educación. Es cierto, en la educación escolar, por ejemplo, no se toma en cuenta la historia de los pueblos indígenas, aunque en los últimos años con el gobierno del MAS se ha intentado incorporar bastante la historia de los pueblos indígenas. Antes solamente se tomaba en cuenta la historia de los presidentes, ¿no? La historia de los presidentes de la República. Por ejemplo, en las escuelas se discutía de dónde era, qué política se ha hecho, de cuándo a cuándo ha cumplido su gestión. Solamente eso se conocía mucho, ¿no? Pero no se conocía bastante la historia verdadera de los pueblos indígenas, la historia de la explotación, de la humillación que sufrieron los pueblos indígenas, de la explotación de los recursos naturales, de la explotación del indígena. Eso no se discutía. Entonces es importante también que para tomar conciencia y para fortalecer la identidad de los estudiantes o de la población, es importante tomar en cuenta estas temáticas, ¿no? En la universidad también, ¿no? Todavía no se discute ampliamente estos proyectos históricos de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, de la universidad debían surgir líderes que apoyen técnicamente a los pueblos indígenas a partir del conocimiento amplio de la historia, de la autoidentificación con los pueblos indígenas. Debían surgir líderes profesionales comprometidas con la población indígena, ¿no? Para superar estos problemas que están enfrentando, para orientar a los pueblos indígenas. Entonces todavía se carece bastante de una discusión mucho más amplia de la historia o de la vida de los pueblos indígenas. En realidad, los pueblos indígenas han contribuido bastante para el surgimiento del país. Como les decía anteriormente, el Estado colonial, el Estado republicano, estaba basado o estaba sustentado en base al trabajo de la población indígena, ¿no? Gracias al tributo de la población indígena. Vivían del tributo, del aporte de la población indígena. El Estado se financiaba con el aporte de la población indígena. Era la base de sustento. Entonces, esto se desconoce muchas veces, ¿no? En la historia. Entonces, es importante que la población, no solamente indígena, sino también la población de la clase media, la población urbana, conozca esta trayectoria histórica de los pueblos indígenas, para que tomen conciencia, pero también para que se comprometan con la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ahorita, en este momento, la población indígena plantea un proyecto político alternativo, no solamente para los indígenas, sino también para la población en su conjunto. Incluso en la cuestión medioambiental. En la cuestión medioambiental, por ejemplo, en el área rural, las poblaciones indígenas originarias manejan un modelo de producción agropecuaria muy adecuado con respecto a la madre tierra, con respecto a la naturaleza. Entonces es un modelo alternativo que puede cambiar la vida de la población en su conjunto. Entonces, estas cosas hay que reflexionar de manera más profunda en las universidades y en las aulas escolares, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que pelear con armas contra el colonialismo, ¿no?
no hay que pensar en una guerra, digamos, sin cuartel, sino más bien hay que pelear con ideas, hay que pelear con proyectos políticos. Entonces, la población indígena tiene que fortalecerse, formarse orgánica, ideológica, políticamente, para defender no solamente sus derechos, sino más bien para defender su modo de vida, ¿no? Este modo de vida que sigue siendo alternativo para salvar en realidad la humanidad, ¿no? Pues hay principios muy valederos de la población indígena que pueden ser replicados en la población no indígena también. Entonces, en este marco habría que pensar esto de la educación, de la cultura, aunque ya se ha avanzado bastante, ¿no? En los últimos años, no solamente se ha reconocido ampliamente sus derechos de los pueblos indígenas, también se reconoce bastante la historia, su aporte a la economía, su aporte a la política, su aporte al país de la población indígena originaria. Pero hay que seguir trabajando, yo creo, para que esto, también para que como población indígena aportemos a la construcción de un país diferente, ¿no? De un país diferente, plurinacional, más justa, más intercultural, donde la población no sea discriminada. Todavía existe bastante discriminación y racismo. Entonces, esto hay que eliminar. Solamente vamos a eliminar a través de las relaciones interculturales, a través de un conocimiento mutuo de ambas culturas, de un respeto mutuo entre distintas culturas. Entonces, en el país existen diferentes culturas, no solamente indígenas originarias, también culturas del sector urbano, del sector periurbano. Por ejemplo, la población indígena que ha migrado a la población, a los centros urbanos, tienen una cultura distinta, ¿no? Agarrado de la cultura urbana, agarrado de la cultura indígena, ha creado su propia cultura. Entonces hay distintas culturas que tienen que convivir de manera pacífica y armónica en el país. Entonces ahí recién vamos a ver un país, un estado plurinacional que respeta distintos modos de vida, en realidad, distintas formas de vida que tenemos cada uno de nosotros. Eso, compañeros, hermanos. Hayaya, hermanos. Muchas gracias, hermano Freddy. Gracias por el tiempo, por este espacio de reflexión. Hermanos, si no hubiera otra pregunta, otros aportes, estaríamos cerrando este tercer módulo. Bueno. Elías, dale, hermano Elías. Hermano Freddy, hermano Fabio. Gracias. Hermanos participantes, primero, gracias hermano Freddy por reflexión de nuestra historia indígena. Es mucho nos falta profundizarnos en todos los años, en todas nuestras marcas, hermanos. Entonces, bien, hacer recordar a nosotros, a los dirigentes, bien nosotros, yo agradezco a toda la institución CIPCA. Gracias hermanos. Hayaya, hermanos, nada más. Hayaya. Hayaya, hermanos, el CONAMAC. Bueno, hermanos, entonces estaríamos cerrando este espacio de fortalecimiento de capacidades, de diálogo y agradecer por el tiempo, ¿no? Que han destinado los hermanos. El hermano Freddy, muchas gracias nuevamente. Creo que el objetivo siempre es dialogar, generar análisis, y lo estamos logrando con estos espacios. Muchas gracias, hermanos. Yo le dejaría esta parte a Iris para que pueda, tal vez el tema de las encuestas, si va a haber temas de organización básicamente para esta semana. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos por participar. Y como todas las semanas tenemos una actividad, yo la voy a pasar al grupo de WhatsApp a partir de mediodía, que es un cuestionario sobre el tema que hemos avanzado. Y también voy a enviar el material de la clase que hemos tenido el día de hoy para que puedan revisarlo. Entonces, les invito a los que todavía no han completado la tarea de la anterior semana, tienen hasta mediodía de hoy, porque ya cuando envíe el cuestionario lo voy a
retirar, ¿no? Lo voy a contabilizar quienes han enviado la tarea. Esto es importante porque eso nos permite saber quiénes están siguiendo todo el proceso de capacitación y poder hacer al finalizar el mismo las certificaciones correspondientes, ¿no? Muchísimas gracias a todos por participar y con eso habríamos concluido esta sesión de esta mañana. Gracias. Gracias, hermanos. Wahdia Kamakachum, para la realización Puni, Wahkutipi. Ya, muchas gracias, hermanos de CIPCA, hermanos participantes. Entonces, hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Ya, hermanos, quienes hemos participado y a los Ya. quienes se integran para reflexionar. Agradecer mucho. Ya. Que por cama. Cama, ya. Quisincama, Hilatas, Cuyacas. Culiacana, no quiten. Cuyacana, Canea, Chapatati.